participar en nuestra clase a nombre de mi compañera Magda y mí. Le quisiera comentar un poquito el contexto, ya que las dos estamos en la zona oriente del Estado de México. Ella es de Chicolapan, sí, ¿no? Si no me equivoco, y yo soy de Los Reyes La Paz. Con base en esto vamos a realizar nuestras propuestas de investigación. Entonces hicimos una pequeña escaleta de acuerdo al texto que nos compartió la doctora. Pero antes, me gustaría, si usted me lo permite, que se presentara de manera breve un poquito su formación para conocer también cómo ha sido, ¿no? Su mirada, su investigación y los proyectos que ha realizado en este campo de la política educativa. Por favor. Claro que sí. Pues mira, soy Miguel Ángel Bertis Galván, soy profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí pues participo en las líneas de política educativa en posgrado y en licenciatura y en la línea de gestión de gobierno de los temas educativos. Y bueno, pues mi formación de licenciatura, soy licenciado en economía y hice estudios en la licenciatura en administración. También hice un posgrado, una maestría en administración y políticas públicas y una maestría en educación. Y tengo estudios de doctorado en estudios organizacionales. Eh, pues mi aproximación a la política educativa es a partir de las políticas públicas, ¿no? Desde un enfoque particularmente de análisis organizacional, es decir, más hacia la implementación, aunque desde hace muchos años los temas que más en los que más me he orientado es los referentes a las reformas educativas. De hecho, la tesis de doctorado que hice en el doctorado en estudios organizacionales es sobre una reforma educativa que en ese tiempo tenía que ver con un programa que era Escuelas de Calidad, ya tiene algunos años, pero bueno, ya desde el doctorado, bueno, al terminar más o menos ese doctorado, pues me he orientado más hacia estudios de las reformas educativas. He trabajado, coordiné un libro que tiene como nombre así, Estudios sobre reformas educativas, con colegas de la línea de política educativa de la Maestría en Desarrollo Educativo. Hicimos ese libro con diferentes aproximaciones sobre las reformas. Hice otro texto con colegas del área uno del área académica uno de la Universidad Pedagógica Nacional, se llama Ensayos Históricos sobre Reformas Educativas. Ahí también, particularmente yo hice ya una aproximación desde análisis institucional, es decir, del análisis de los enfoques del nuevo institucionalismo, sobre una revisión historiográfica de varias reformas educativas. Y bueno, el texto que actualmente creo que es el que vamos a discutir, tiene que ver con la reforma al tercero constitucional que se dio en el 2013. Básicamente es un texto coordinado bueno, es un texto muy generoso porque tiene más de 30 capítulos, pero particularmente ahí yo escribo el documento que, si no mal recuerdo, le titulé Alineación institucional en los procesos de reforma educativa. Si no, pues ustedes me corrigen, algo así, recuerdo. Y bueno, actualmente he estado también llevando a cabo algunas publicaciones colectivas con otros grupos de colegas, más a nivel nacional. Estamos por sacar, de hecho ya está autorizado, no sé, yo creo que a lo mejor ya en una semana o menos se estaría publicando, porque ya se nos dieron las constancias de que está aprobado. Es un libro que se llama La política educativa de la emergencia sanitaria. Bueno, aunque llevó un tiempo su proceso de edición, ya no lo veo tan fuera de lugar, ¿no? Todavía es vigente la discusión sobre las políticas en torno a estos momentos de emergencia. Y bueno, está en prensa dos textos también colectivos con colegas de diferentes universidades. Uno que es la política educativa de la inclusión, la agenda pendiente, y otro que es la política educativa de liderazgo y gestión. Ese es un tema más organizacional, pero también tiene que ver con el cambio en las organizaciones. Pues bueno, más o menos por ahí, ¿no? Es como he estado, y bueno, hay varios artículos publicados y cosas así, pero
En general, por ahí más o menos estaría mi trabajo, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Sí, en efecto, vamos a realizar unas cuantas preguntas con respecto al texto que nos compartió la doctora. eh, y tenemos hincapié en tres temas. El primero va a ser el desafío para los gobiernos locales, cumplir sus responsabilidades. El segundo es alineación y adaptación institucional en la reforma educativa. Y la tercera parte sería cómo garantizar el derecho a recibir educación. En este primer tema de desafío para los gobiernos locales, eh, hay muchos puntos a abordar, ¿no? Primero se menciona la responsabilidad del ayuntamiento de proveer a las escuelas de los servicios públicos, que será como lo principal, ¿no? Agua, instalaciones. En este caso, mi tema de la maestría está vinculada a una educación de la policía municipal. Entonces, retomando este punto que se aborda en este apartado, mencionan que también debe de proveer de seguridad pública, policía preventiva y tránsito. Igual menciona que la responsabilidad del aspecto educativo a nivel local cae en el gobernador del estado. Asimismo, como proveer materiales adicionales al libro de texto gratuito. En la lectura que yo realicé, que realizó mi compañera, nos damos cuenta que como que deslindan esa responsabilidad de lo municipal a lo estatal, ¿no? E igual, se aborda mucho este aspecto, pero de educativo en relación a los niveles primarios, bueno, secundaria, prepa, pero dejamos de lado esta parte de seguridad pública, ¿no? Que bien sería educación para adultos. Usted, con base en la experiencia que tiene, ¿cómo cree que podemos abordar o mejorar o resaltar la parte educativa también de ese sector de seguridad? Porque sin duda va vinculado, ¿no? A proteger a la ciudadanía, a las áreas como prevención al delito. Entonces, no sé, ahí cómo usted abordaría, cómo cree que podamos encaminarnos y acercarnos un poco a esta área. Este, pues mira, la pregunta tiene varios frentes, es transversal y pues no estaba yo preparado para este tema de la seguridad, pero eh, digamos, en términos, para contestarte un poco, yo trataría de ordenar la discusión de mi, bueno, la aproximación de la respuesta. Primero que nada, en términos de niveles de gobierno, en México particularmente es todo un tema de estudio, ¿no? Es decir, hay países donde eso no es ni tema, ¿no? O sea, porque bueno, son gobiernos que son parlamentarios o son nacionales, pero la Federación Mexicana tiene la característica de que incluye al municipio con ciertas facultades que han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Es decir, desde finales de los 90 hubo una reforma que le dio estas facultades que tú estás señalando. Anterior a ello, los municipios, bueno, anterior a ello, durante los años 60 hacia acá, pues los municipios tenían pues facultades nada más de demarcación administrativa, pero el campo educativo en particular y el de la seguridad pública también, ¿no? Entre otros, bueno, el de la seguridad pública y el de la educación son áreas que en la teoría de la admisión pública mexicana le llamamos concurrentes. Este, Hay otras que le llaman supletorias, ¿no? No es el caso de la educación. Supletorio le dicen cuando no tiene el encargo explícito, pero el municipio no está impedido hacerlo, ¿no? Pero en este caso, digamos, la Constitución le da facultades al municipio de seguridad y de educación. También le otorga facultades, aunque diferenciadas, al Estado y a la Federación, ¿no? Es decir, cada uno tiene como un ámbito propio. En esta discusión, lo que creo que es importante señalar es que en el ámbito de la educación, al municipio casi no le quedan facultades, ¿no? Es decir, sí tiene de alguna manera una, pues sí, una facultad de brindar educación, pero como dice el texto constitucional y la ley de la administración pública, siempre y cuando no sean actividades exclusivas de la federación o del estado. Entonces, casi no le queda nada porque se declaran las actividades exclusivas de la federación como, pues, el diseño del currículum, ¿no? Los libros de texto, bueno, no el currículum, bueno, sí, el currículum, el plan de estudios, los planes y programas,
los libros de texto, el Estado tiene las cuestiones de planificación, ¿no? De organización escolar, etcétera. Entonces al municipio casi, y es de hecho lo que hacen, pues le queda la facultad de reparar las bancas y pintar, ¿no? Es decir, como cosa que no siendo exclusiva, ¿no? Digo, también podría poner una escuela completa, ¿no? Es decir, porque eso no es exclusivo ni de la Federación ni del Estado. Ahí habría concurrencia, pero no puede plantear el municipio un contenido de plan de estudios. De repente, ahí en alguna política educativa en los 2015, no, antes, como en 2012, en la política educativa, cuando surgieron los comités de participación social, se le atribuía cierta facultad, pero no al municipio, sino al comité de participación social de proponer, pero no era ni siquiera de hacer, ¿no? Sino de proponer contenidos. Entonces, en ese contexto, cuando hablamos del municipio y sus facultades educativas, uno está muy acotado porque no tiene en sí nada exclusivo, es concurrente, es decir, podría hacer muchas cosas en teoría, pero no tiene, bueno, no puede invadir los elementos exclusivos, no puede hacer contenidos curriculares, no puede, pues hacer estas cosas que son sustantivas, ¿no? Que tienen que ver con políticas, ¿no? Etcétera. Puede dar un subsidio, por ejemplo, ¿no? Puede entregar un subsidio a estudiantes específicos de grupos vulnerables. Ese tipo de cosas son las que sí podría ser la política educativa. Ahora, a nivel de, por ejemplo, seguridad pública, ahí sí tiene facultades exclusivas el municipio, que son las de proximidad, ¿no? Excepto la Ciudad de México, porque las alcaldías tienen un régimen distinto. Pero el resto de los municipios del país, la policía, bueno, la que le llamamos de proximidad, es decir, la policía municipal, ¿no? La de primera instancia, la más cercana, la más próxima, que no tiene facultades de investigación, es una policía exclusivamente preventiva, ¿no? En principio uno pensaría que hasta reactiva, pero ahí ya son facultades estatales, ¿no? Las de acudir y detener, ¿no? Este, pero bueno, la policía tendría, ¿no? Ahí sí, facultades exclusivas que el municipio sí puede ejercer. Entre ellas, y justo tu tema por eso es interesante, entre ellas las de formación policial, ¿no? Que es concurrente también, ¿no? Porque en principio, pues eso no quiere decir que los estados o la federación, como de hecho sucede, no tengan obligaciones de formar policías, pero aún siendo concurrente, nunca, eso es un hecho y tu tema debe dar cuenta de eso seguramente, nunca recibe, digamos, un policía, bueno, o rara vez recibe formación en una academia estatal o federal un policía municipal. Rara vez dicen, te voy a capacitar, te voy a formar a tus policías, ¿no? Ahora, aquí la discusión se vuelve sofisticada porque cuando hablamos de formación policial, no es estrictamente educación, tampoco es capacitación, ¿no? Estamos en un contexto que se parece más, bueno, estamos en una definición que se pareciera más a la profesionalización, es decir, tomar una persona que tiene cierto nivel de conocimiento o de desarrollo en un campo de desarrollo profesional, en este caso, el adiestramiento policial, y se le da una serie de contenidos formativos, pero que van hacia una mayor, un mejor ejercicio de esa profesión en particular, ¿no? Lo cual supone que también tendrían que aprender algo sobre pues, derechos humanos, no solamente cuestiones de táctica, ¿no? De entrenamiento policial, sino conocimientos sobre pues, jurídicos, de derechos, de sensibilización a grupos vulnerables, de cómo atender ciertas circunstancias. Y bueno, en eso se parecería un poco más a un programa formativo, ¿no? A lo mejor, pero digamos, raya más en el campo de la profesionalización, que tiene más que ver con adiestramiento, con pericias, con destrezas propias de esa profesión, ¿no? Este, entonces, bueno, en este sentido, ahí sí creo que los municipios son bien diferenciados, ¿no? Porque hay desde los que no tienen recursos para dar ningún tipo de formación
a veces ni de información sobre cómo tienen que desempeñar su trabajo, hasta municipios donde, bueno, seguramente varios de Nuevo León, este, tienen sus propias centros de adiestramiento y formación que, sin ser, digamos, un centro así, eh, que dé una formación pues, semi-universitaria, pues tiene algo que hacer. Como es concurrente, también hay instituciones federales, sobre todo, aunque también estatales, que dan formación, digamos, más abierta, ¿no? Es decir, bueno, la verdad es que no sé, no tengo el mapa claro, pero hay instituciones del gobierno federal que abren cursos, ¿no? Por ejemplo, cursos sobre seguridad pública, cursos sobre derechos humanos, orientados a las fuerzas policiales y que los pueden tomar, pero son cursos que les dan nada más un acreditamiento tipo, pues ya tomaste el curso de tantas horas, ¿no? Es decir, no hay un escalafón, un sistema nacional de competencias, ¿no? O un currículum nacional que permita y que sería interesante, ¿no? Que hubiese una política educativa para la formación policial que definiera, ¿no? Como cuál es el tronco común de un policía, ¿no? Cuáles son las cosas mínimas que debe de saber. Y después de ese tronco común, cuáles serían los conocimientos que lo orientaría hacia cierto tipo de actividades preventivas o de actividades de investigación o de, ¿no? de las diferentes especialidades que puede tener un policía y tener como un programa base, ¿no? Que permitiera, pues la homologación, por lo menos, o sea, tener como una base común compartida de cuál sería la formación mínima, cuál sería la formación, este, que sería propia de un profesional de la seguridad pública y cuál sería un nivel ya de formación especializada. Y que indistintamente quién se la dé, dónde la reciba, pues que más o menos hubiese un currículum claro, ¿no? O un conjunto de competencias, por llamarlo de esa manera, ¿no? Para montarnos en esta esquema de las competencias, ¿no? Un conjunto de competencias o de definiciones de contenidos que fuesen más orientadores de cuando un policía tiene una formación base mínima, cuando un policía tiene una formación suficiente y cuando tiene ya una formación especializada en algo, ¿no? Lo cual nunca sabemos, ¿no? En el estado actual de las cosas, y eso se podría organizar más allá de la concurrencia, ¿no? Porque pues, podría recibir cierto tipo de formación en el municipio, otra en otro lugar, otra en la federación, o que hubiese una instancia que en México existe, por ejemplo, el conocer, ¿no? Aunque ahorita hay un debate sobre si debe estar en la SEP, permanecer en la SEP o pasar a la Secretaría de Trabajo, pero por ejemplo, conocer tiene esa función, ¿no? La de dar cierta, bueno, emitir certificaciones sobre la posesión de alguna competencia, independientemente de la forma que una persona la ha adquirido, ¿no? Ese es como el espíritu de conocer. ¿No? O sea, si tú aprendiste un oficio de carpintería o de lo que sea, digo, hay competencias como la de capacitación que son más sofisticadas, como la aprendiste no importa, sino que si tú demuestras que posees la competencia, te certifican, ¿no? Entonces, algo así pudiese ser a nivel policial, pero no existe, pues, ¿no? Es decir, hay muchas ideas que podemos pensar y que bueno, como en todo lo que pasa en la concurrencia, cuando hablamos de aspectos concurrentes, también puede ser que pues la responsabilidad se diluye, ¿no? Es decir, la, el- ¿quién tendría la responsabilidad de diseñar ese sistema? ¿No? ¿Quién tendría la responsabilidad de sostenerlo? ¿Con qué recursos? Y entonces, pues todo el mundo espera que la federación lo haga, pero si no lo hace la federación, pues los esfuerzos también nunca se coordinan, aunque la ley de coordinación permitiría tomar convenios entre estados y con municipios, pues en realidad nunca se trabaja así en México, justamente por esta posibilidad de decir, bueno, pues tendría que hacerlo la federación porque es quien tiene el dinero, ¿no? Siempre hay este discurso de que, pues es que la federación tiene el dinero y bueno, nadie, y la federación también dice lo mismo, es que a los estados les damos sus cuotas, sus partes que les tocan de presupuesto y al final tenemos este problema de que no hay una definición clara, ¿no? A veces, ¿no? Y desde el punto de vista de una política pública, a veces tiene que pasar algo importante para que el tema se introduzca a la agenda pública primero,
¿no? Se discuta suficiente y entonces se empiecen a tomar acciones ya políticas de definición de reformas legales, reformas en la administración pública, para que este tipo de cosas pasen, ¿no? Pero bueno, no sé si te respondí, porque como te digo, pues la verdad es que ahí sí me agarraste como fuera de mi zona de confort, ¿no? Con lo de la seguridad pública, pero bueno, creo que por ahí podrías caminar un poco en tu tema. Ok, sí, muchas gracias, la verdad, sí, sí me ayuda bastante para ver por dónde puedo entrar. Bueno, siguiendo con el siguiente tema, es alineación y adaptación institucional en la reforma educativa. Esta pregunta parte de mi compañera Magda. Ella va a abordar una investigación en relación con la docencia, tengo entendido, y nos pregunta si el proceso de formación docente es un eslabón sustantivo para el funcionamiento de los sistemas educativos. ¿Cuáles considera usted que son las principales debilidades de este proceso en los docentes? A ver, ¿me la repites? ¿Cuál era? A ver, repítemela, por favor. Menciona que la formación docente es un eslabón sustantivo, ¿no? Para que funcionen todos los sistemas educativos. Entonces, dentro de esta formación que deben de tener los docentes, ¿cuáles son las principales debilidades de este proceso de formar al docente? A lo mejor, bueno, no sabría yo si les falta a lo mejor participación o cree que ya sabe todo o la aseguración de que ya tienen una plaza. Eh, a ver, habría, hay todo, justo lo que me estás planteando es que, o ese tema, así como más la pregunta igual, es una pregunta que tendría que contestarse con varios elementos porque es multifacética. O sea, ¿cuáles son las debilidades del sistema de formación docente? Pues tendríamos que dividir entre, bueno, o abordarlo entre, uno, las debilidades de los propios formadores, ¿no? Es decir, hay una profunda heterogeneidad y ese es uno de los talones de Aquiles en el sistema de formación docente entre las mismas instituciones formadoras, ¿no? Es decir, de repente, si tú te vas a Veracruz, a Jalapa y te inscribes en la escuela normal, la Benemérita, no, ya es ahora, ¿qué le dicen? Milenaria o centenaria, Benemérita, Escuela Normal Veracruzana Enrique Repsamen, pues vas a tener una formación de una calidad, digamos, no vamos a juzgar si es la mejor, ¿no? O el promedio, pero vas a tener una formación de cierto nivel, pero que si tú te vas a la escuela rural de Ayotzinapa, ¿no? Vas a tener otra formación de otro nivel. ¿De qué depende esto? Pues de que uno, entre una y otra, nomás por poner como dos que se me ocurren ahorita, ¿no? Pero pues la verdad es que pues el panorama nacional es muy heterogéneo, pero nada más en esas dos, aunque en teoría el plan de estudios es pues, prácticamente el mismo, bueno, depende de la licenciatura, que no son las mismas, pero si estudiaras la misma licenciatura, pues en teoría habría pequeñas variaciones, pero pues el plan de estudios no es la diferencia, ¿no? Pero sí hay un montón de diferencias en varios planos. Uno, en el plano de los propios formadores de docentes, ¿cuáles son las características, ¿no? En algunas normales hay SNIS, ¿no? Miembros del Sistema Nacional de Investigadores, mientras que en otras normales, muchos docentes no solo tienen el nivel de licenciatura, ¿no? E inclusive hay normales donde algo paradójico y que no debería estar pasando, pero hay profesores en algunas escuelas normales que tienen grado de profesor de la antigua escuela normal, es decir, cuando la escuela normal no era grado de licenciatura, ¿no? Sino era un bachillerato o sea, que habilitaba, ¿no? Antes de la reforma del 90 y que fue, bueno, de los 90, ¿no? Y siguen dando clase con ese grado y con ese nivel de formación, que no es que no hayan aprendido más cosas en el camino y en la trayectoria y en la experiencia, pero sí es un hecho que donde tenemos una escuela normal con profesores que tienen posibilidad de publicar, de hacer investigación, de tener posgrado y de ser miembros del SNI, mientras hay otros normales donde eso es muy poco probable porque los profesores tienen pues una formación menor o en nivel de posgrados, sus posibilidades de construir redes académicas y de hacer investigación son mucho más limitadas y pues sería un sueño para ellos realmente pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, pues entonces vemos que ahí hay una eh, profunda diferenciación
¿no? Entre cómo se administran los docentes mismos de las normales, los formadores de docentes en los diferentes subsistemas, ¿no? O sea, y esa misma disparidad está en las pedagógicas nacionales, está en los CAMS, ¿no? Si tú te vas al CAM de Durango, te encuentras con profesores que publican, que hacen investigación, pero si tú te vas al CAM del Estado de México, pues con trabajos te encuentras a alguien que tiene un posgrado, ¿no? Impartiendo los cursos, ¿no? Y bueno, hablando de los CAM, que sería como algo todavía menor que la normal, pero que también forma, ¿no? En muchos CAMs, ¿no? No necesariamente en todos, pero también forman. Entonces, ese es un nivel de análisis, ¿no? Es decir, cuáles son los perfiles de los formadores y las disparidades que hay. Y entre ello pasamos por las disparidades salariales y muchas cosas más que tienen que ver con esto, con que las personas o los perfiles pueden ser muy diferenciados, ¿no? Ahora, un segundo plano, pues tiene que ver con los recursos, ¿no? Que, pues, por malas razones, al sistema de normales, los recursos, pues, han venido a reducirse, ¿no? Ya desde, digamos, ya de algunos años hacia acá, pareciera que las escuelas normales, como que para qué necesitan dinero si solo, pues, si ya les pagamos la nómina, ¿no? O sea, un poco esta como lógica de decir, bueno, tienen la nómina como para qué necesitarían más recursos, cuando muchos de los recursos de las escuelas normales se destinan o deberían ser destinados a las propias actividades formativas, ¿no? A darles apoyos a los estudiantes para que hagan prácticas o movilidad de prácticas, ¿no? A darles apoyos a los docentes para que tengan recursos didácticos adecuados, ¿no? La infraestructura de las escuelas no es la misma, hay unas, ciu- o sea, el mismo ejemplo que te digo, veo unas fotos de la Repsamen en Veracruz y veo unas fotos de Ayotzinapa y te das cuenta que la infraestructura, mientras unos su principal preocupación es que su mural, ese muy bonito que tienen ahí en la entrada del auditorio, no se deteriore, pues la preocupación de la otra es que las butacas funcionen, ¿no? No se sigan rompiendo porque no sé, los estudiantes se sientan en el suelo. Entonces, esas cosas, ¿no? También hacen una profunda disparidad en términos de la formación, ¿no? O las políticas de formación de docentes. Ahora, hablando del alineamiento institucional, ¿no? Es un poco lo que ha estado pasando, ¿no? Cuando en algún punto, ¿no? Hay ideas fuerza, ¿no? Es decir, una idea que se vuelve dominante, ¿no? En la discusión de la agenda de la política pública, ¿no? Como sucedió, se fue construyendo una idea de que las escuelas normales no eran muy buenas, ¿no? Y bueno, por lo que decimos, pues, si tú buscas un ejemplo de una escuela normal que tenga todos los problemas del mundo, pues los vas a encontrar, ¿no? También encontrarás escuelas normales que son de muy buen nivel, ¿no? Pero esos no los sacan, ¿no? Y que tienen profesores que son investigadores nacionales, bueno, eso no se nota en el discurso, pero sí se empieza a señalar, ¿no? De hecho, reforma del 2013, retoma esa línea digamos, o sea, o más bien se monta en el discurso de esta idea que empieza a ser dominante, ¿no? Cuando las ideas empiezan a ser dominantes, se convierten en creencias. Las creencias profundas no se cuestionan. Entonces, se empieza a partir del hecho de que las escuelas normales no dan formación adecuada, ¿no? Y entonces es donde viene esta construcción de que entonces, y mucho de la reforma del 2013 tenía que ver con eso, entonces, ¿por qué no mejor las universidades, que parecen más prestigiosas, mejor, con mejores profesores, etcétera? ¿Por qué no las universidades dan la formación o incluyen programas de formación de docentes, ¿no? Programas educativos que vayan orientados a eso y entonces que, como se señalaba en la reforma, pues que sea como un concurso a ver cuál es el que tiene más habilidades y conocimientos y pues ese gana, ¿no? Entonces le damos la plaza, cosas así que ya conocen, pero eso tenía que ver con este alineamiento. Infortunadamente, cuando echas para atrás una reforma, no necesariamente echas para atrás las ideas, ¿no? Que ese es el tema del alineamiento y la adaptación, sino que surge una política nueva, ¿no? Como en el texto que ustedes leyeron del artículo tercero, bueno, del tercero condicional a debate, pues justamente es lo que está, es el planteamiento, es decir, la reforma del 2013 no venía a cambiar grandes cosas, sino simplemente a confirmar un conjunto de instituciones ideológicas que ya se estaban,
digamos, confirmando, o ya se daban como por confirmadas, ya no se cuestionan, y pasa lo mismo, es decir, tú la quitas, pero eso no quiere decir que las ideas fuerza, bueno, no se llaman fuerza, las ideas profundas que tienen las personas, incluyendo los propios participantes del sistema educativo, entre ellos docentes, entre ellos profesores de normales, entre ellos especialistas de educación, sobre el funcionamiento de las actuales instituciones formadoras de docentes y su desempeño, pues se van confirmando, ¿no? Es decir, más allá de que cambie la política que convence es aquella que se plantea sobre las mismas ideas que son reconocidas en el campo de discusión de la política o de la agenda pública, ¿no? De la discusión pública, ¿no? Si la discusión empieza a cambiar, ¿no? Tendría que cambiar las ideas, ¿no? Es decir, una idea que no es aceptada, es irrelevante si es verdadera, ¿no? O si es falsa, ¿no? Es decir, eso es totalmente irrelevante. Como por ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Es decir, este, los gringos, o sea, la población estadounidense, apoya a su presidente porque independientemente de que sea verdad o no, de que poniendo aranceles Estados Unidos será grande de nuevo, esa es la idea que está planteada, ¿no? O sea, puede ser verdad o no verdad. Lo importante es que la idea se institucionaliza. Entonces, las políticas que prosperan son aquellas que pueden plantearse a partir o que están reivindicando esas ideas que ya están instauradas en la discusión pública, ¿no? Desinstalarla, pues requiere un proceso de institucionalizar una idea distinta, lo cual va a llevar algún tiempo, ¿no? Es decir, convencer al votante norteamericano de que Estados Unidos no se va a reindustrializar, como lo dice las ideas que están ya instaladas, no se va a reindustrializar por poner aranceles, que es la idea que está predominantemente instaurada, ¿no? Pues va a llevar algún tiempo. Y cuando pase el tiempo, pues ya habrá pasado una generación de políticas que fueron en el camino de esas ideas y que para que den la curva y se vayan sobre otro camino, pues tiene que acompañarse de este proceso de cambio de pensamiento en la discusión pública, ¿no? No en una persona. Y en eso quiero ser insistente, por lo que tiene que ver que las ideas pueden, o sea, la veracidad de una idea puede ser irrelevante, ¿no? Que puede ser una idea completamente falsa o completamente fuera de lugar o que no prosperará, ¿no? Pero que una vez instaurada, pues como es el caso de las políticas bueno, las políticas que nos cuesta mucho trabajo desinstalar la política de evaluación, ¿no? En las políticas educativas y en educación también, ¿no? ¿Por qué cuesta trabajo desinstalarla? Pues porque es algo sobre lo cual la gente ya no cuestiona, ¿no? Simplemente dicen es necesario evaluar, este, independientemente de que si sea punitivo o no punitiva, todos los discursos de evaluación se repiten, ¿no? Lo único que le modifican es que, bueno, ahora no va a ser punitiva, pero sigue siendo evaluación, ¿no? No sé, por ahí, ¿no? Sería un poco la reflexión, que, insisto, a lo mejor incompleta porque tiene la pregunta tiene varios niveles de análisis, ¿no? Ok, doctor, está bien. Muchas gracias. Ya iríamos a la última parte de la entrevista. El tema es cómo garantizar el derecho a recibir educación. En el texto menciona que para que las reformas educativas sean efectivas deben llegar al aula. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que efectivamente bajen, se ejecuten o cuáles serán las causas por las cuales estas reformas no llegan a ser efectivas? ¿Qué es eso que impide? Bueno, hay varias, tu pregunta, así como lo declaraste, hay varias, diferencias, ¿no? La efectividad de una política y el derecho a recibir educación son cosas distintas, ¿no? Es decir, la efectividad tiene que ver con que qué tan bien resultó, ¿no? Y también tiene que ver, retomando lo que estamos diciendo, tiene que ver con qué creemos que es el derecho a la educación, ¿no? Y eso es súper importante, por eso sí hay que entender nuestra constitución, el derecho, el artículo tercero, nuestro derecho, como lo estamos diciendo, a recibir educación en el contexto de las ideas profundas de la sociedad mexicana, ¿no?
Porque si esta discusión, esta pregunta se le hiciera a un especialista norteamericano, pues allá el derecho a recibir educación, y lo dice su constitución así, es un derecho original de las familias. No, lo dice, el derecho a impartir educación es un derecho original de la familia, es decir, allá la familia te educa. Por eso en Estados Unidos tú puedes demandar al Estado el que te otorgue un grado universitario, porque tú puedes alegar que allá sí, porque es el derecho original de educar es de la familia. Entonces, la familia puede tomar la decisión o no de, de confiar en el Estado o en otra institución para que de la educación. Pero pues allá una persona, por eso en Estados Unidos alguien puede no ir nunca a la educación básica y cuando va a la intermedia, que allá, bueno, le llama secundaria, pero es, digamos, ya el bachillerato de nosotros, después de los primeros 10 años de educación, puede nunca haber ido a la escuela y dice, evalúenme, valoren mis conocimientos para ver si estoy en el nivel. Y alguien puede entrar al bachillerato sin una constancia de haber ido a ninguna escuela, porque la circunstancia en Estados Unidos es así. Ellos creen eso, esa es su creencia profunda, ¿no? Sobre el derecho a la educación, ¿no? Y es interesante porque allá hay otras discusiones que acá no damos, ¿no? Nada más lo menciono para que entendamos cómo el derecho a la educación es contextual, depende de las creencias de cada grupo social o de una sociedad en particular. La nuestra, o sea, lo que nosotros calificamos como derecho a la educación tiene que ver con lo que creemos como nación que es, pero pueden ser otras cosas, ¿no? Tiene que ver con las instituciones, las reglas de juego y las creencias que están instauradas en el pensamiento social. En Estados Unidos, por ejemplo, una arena de discusión pública común, por ejemplo, los libros de texto. Es curioso que acá nos interesa el currículum, pero allá los libros de texto son todo un debate, porque si tú te vas a una escuela de Harlem, ¿no? Este, bueno, o sea, de un barrio de personas que son principalmente afrodescendientes, pues ahí las familias van a calificar los libros de historia, por ejemplo, los libros de texto, particularmente los de historia, son los más debatidos, ¿no? Porque ellos van a leer, lo primero que hacen cuando sus hijos dicen, a ver, enséñame el libro que van a leer en historia, y si de repente es un libro de esos que se escriben diciendo, bueno, cómo fue el proceso de la colonización y todas las hazañas que hicieron los colonos para hacer las tierras productivas y generar áreas de desarrollo. O sea, no, pues eso es algo que van a ir y van a protestar y van a cerrar la escuela hasta que venga, corren al profesor, hasta que venga un profesor que les dé el libro correcto. Y para ellos el libro correcto es ese libro que da cuenta más bien de ese proceso de desarrollo a partir de sistemas esclavistas, ¿no? De una historia de desigualdad, de inequidad, porque esa es la historia que ellos creen que debe enseñarse. Y lo contrario pasaría en una escuela de Reseda, California, ¿no? O sea, ahí seguramente va a pasar lo contrario. Los padres dirán, no, 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 a ver cómo que estás enseñando esta historia de odio, ¿no? De cosas que no estamos de acuerdo y ahí las familias protestantes anglosajonas dirían, no, hay que leer el libro de los pioneros que fueron los héroes del desarrollo de este país, ¿no? Ese es el que hay que leer. Entonces, pero las familias pueden hacerlo. Yo quise, o sea, hagamos una prueba y veamos qué pasa si un conjunto de padres de familia va a la escuela y dice, no, cambiemos el libro de historia, ¿no? No, pues van a perderlas todas, ¿no? Porque acá creemos lo contrario. Mientras en Estados Unidos las familias tienen esa potestad, ¿no? Los padres de familia pueden obligar a una escuela a decidir cuál es, literalmente, cuál es el currículum, porque el libro de texto contiene un currículum de historia y de cualquier materia en teoría. Y de hecho, sí, también las matemáticas, todo puede ser susceptible de intervención de las familias, porque allá el derecho original es de la familia, decide qué es el contenido educativo, mientras acá es al revés, ¿no? Aquí la obligación de impartir educación es del Estado, la rectoría, y entiéndase por rectoría, pues el diseño del currículum, los contenidos, es una potestad
de la Secretaría de Mm. Educación Pública, ¿no? Así está nuestro sistema y creemos en eso. Es decir, no está así de forma gratuita. Realmente la sociedad mexicana cree que ese es el derecho a recibir educación. El derecho a recibir educación es el derecho a ir a la escuela y obtener una serie de aprendizajes que la Secretaría de Educación Pública, a partir de sus facultades, deliberó que son los contenidos el currículum correcto, adecuado, para que yo aprenda. Y me dan el libro correcto, ¿no? Entonces yo voy a aprender lo que la SEP va determinando en esa facultad. Creemos que ese es como el derecho a la educación, ¿no? Ahora, dicho esto, ahí están nuestras creencias, ¿no? Entonces, nosotros creemos que el derecho a la educación, y por eso la escuela es importante, es que, porque como insisto, en otro lugar sería la escuela no tan importante porque alguien puede recibir educación de su familia en su casa, ¿no? En México, nuestro derecho a la educación es que un niño está en la escuela, ¿no? La escolarización es un elemento irreductible en nuestras creencias y en nuestro sistema educativo, como lo queremos o como lo idealizamos, y por lo tanto es lo que vamos a exigir, ¿no? Como sociedad. Ya, ese es el primer nivel de deliberación. ¿Cuál es el derecho a la educación del que estamos hablando? En México estamos hablando de un derecho a la educación que tiene que ver con que me garantices la escolarización por una parte, me garantices quién me vaya a enseñar, porque no me vayas a decir, en Estados Unidos sería algo obvio, aquí algo claro o lógico, aquí no me vayas a decir que, y si no, vamos viendo los debates mexicanos, ¿no? Cuando se dicen esas cosas ofenden, ¿no? No me vayas a decir que la familia tiene que educar, ¿no? Ahí yo le brinco como padre de familia y digo, no, por eso lo mando a la escuela, ¿no? Y el profesor me va a decir, oiga, pero usted también tiene obligación de educar a su hijo. No. El Estado tiene la obligación de educar y me lo educan escolarizándomelo y poniendo un profesor. Si usted no puede, que me manden uno bueno, ¿no? Es decir, un profesor que tiene las capacidades para dar la educación. Ahí ese debate y no es gratuito que lo demos, pero también no es gratuito que siempre lo pierdan los profesores, ¿no? Porque nuestro derecho a la educación, como lo idealiza la sociedad mexicana, sí es así, ¿no? Es la escuela la que educa, ¿no? No me vengan con que ahora, aunque sí es cierto, digamos, pero insisto, como lo decía en la respuesta anterior, pues no tiene nada que ver la verdad, la veracidad de una creencia o de lo que estamos buscando o lo que nosotros creemos como el derecho educativo. Nosotros vamos a un derecho donde la escuela haga casi todo, ¿no? O una buena parte, ¿no? Claro, está claro que a lo mejor la educación religiosa, la educación moral, algunos principios, ¿no? Algunos valores sí van a cargo de la escuela. O sea, así hay como una aceptación de eso, pero digamos que el padre de familia se esmere porque aprenda a multiplicar, como que no queda muy claro, ¿no? Y más bien es como una demanda del derecho a recibir educación, es que el profesor se encargue de que este niño, una vez que lo escolarizamos, termine sexto de primaria y saque la raíz cuadrada de 9, ¿no? Y si no, pues algo falló, pero no es mi culpa, es del Estado, ¿no? Falla el derecho a la educación, ¿no? Porque es obligación del Estado. Entonces, ya en ese nivel, ya el primer nivel de educación, digo, el primer nivel de discusión es, ¿qué es? ¿De qué derecho a educación estamos hablando? De este que acabo de señalar, ¿no? Donde el Estado lo da, es su responsabilidad que alguien aprenda y claro, también me tiene que decir que va a aprender, ¿no? Me tiene que dar el libro de texto, pero tiene que aprender lo que es el libro de texto. Como tú ya lo dijiste, ahora me cumples que al terminar el ciclo escolar de básica, eso es lo que tiene que saber, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizarlo? Pues ahí tiene que ver con varias pistas, ¿no? No solamente es el currículum, sino es el modelo educativo o, sí, bueno, la forma de hacer las cosas, que tiene que ver con las definiciones, por lo tanto, del propio derecho a la educación, por lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, no le preguntes a los padres de familia o a la población, no les preguntes cómo. Tú nos dices, ¿no? El Estado debe decir, este es el modelo, esta es la forma en la que van a aprender las cosas que ya dije a través del plan de estudios y los programas y los libros de texto, que dije que lo van a aprender. Y además, es mi responsabilidad asegurarte que la persona que va a estar ahí desarrollando esa tarea educativa
tenga las buenas habilidades, capacidades y competencias para lograrlo, ¿no? Y entonces, y además te voy a reportar, porque ahí sí creemos en la evaluación, ¿no? Un padre de familia que le digamos, su hijo aprobó, nos va a preguntar, ¿y cuánto sacó? ¿No? Y te prometo que en las creencias profundas de los mexicanos, si no le decimos un número, ese padre ya no nos dejará en paz, ¿no? Hasta que le digamos un número y que sea del 6 al 10. Porque si le digo, sacó 13, lo vuelvo loco, ¿no? Sí. O sea, hay ciertos patrones de entendimiento, ¿no? Códigos, pero ahí sí queremos evaluación. O sea, ese es un tema, ¿no? En algunas cosas nos molesta, pero las creencias profundas mexicanas tienen que ver con que un niño pasa de año cuando tiene un 6 o 10, ¿no? Entre esos números, ¿no? Y si no, no. ¿Qué significa? Pues tal vez nada o mucho, no sé, pero tiene un significado simbólico en el entendimiento de la sociedad mexicana, ¿no? Es decir, un 6 es mejor que un 5, pues para el mexicano sí, ¿no? Es decir, y si no le dice 6, pues siempre se queda con la angustia de habrá aprendido. Ah, pero sacó 6, entonces algo aprendió, ¿no? Entonces, todo esto es el derecho a la educación. Es un derecho a que me digan cuánto sacó mi hijo o cómo le fue, ¿no? Más allá de que me lo pasen a segundo, a tercero, hasta cómo le está yendo y me lo tiene que decir alguien que está formado y preparado. Entonces, son todas estas pistas. Entonces, el derecho a la educación tiene en México esas vertientes, ¿no? La vertiente de la escuela, ¿no? La educación se da sí y solo si un niño está en la escuela. Ese es el derecho, parte del derecho. Un niño tiene su derecho cumplido sí y solo si tiene un diseño, un modelo educativo que está siendo llevado a cabo con base en lo que se dijo y con los contenidos y con los planes y programas que se estableció y que es evaluado y que me están diciendo cómo va y que lo hace una persona que está habilitada por alguna escuela del Estado. O no del Estado, pero que el Estado dice, lo reconozco como docente, ¿no? Entonces, todos esos elementos constituyen derecho a la educación. ¿Cómo garantizarlo? Pues hay que garantizar todas estas cosas, ¿no? Es decir, a diferencia de Estados Unidos, no basta garantizar que yo te demuestre que alguien sabe o que no sabe, sino hay que garantizar que se logra el aprendizaje, ¿no? Por eso, en muchos discursos de política educativa, el aprendizaje, y hablaban del aprendizaje máximo, el mínimo, del aprendizaje esperado. Bueno, ese discurso en torno al aprendizaje es justo el discurso que reivindica o no el derecho a haber recibido una educación, ¿no? Este, Evidentemente, ahí hay un montón tú me preguntas, pues, ¿cuáles son los obstáculos? Pues un montón de obstáculos, ¿no? ¿Cómo implementamos un modelo educativo para una sociedad, vamos a llamarle moderna, para usar un término que estuvo de moda hace un tiempo, pero donde las comunidades o las personas que estudian ahí no conocen un edificio, ni un semáforo y a veces ni un teléfono, ¿no? ¿Cómo garantizar un modelo educativo, ¿no? Que supone ciertas competencias de lectoescritura, ¿no? En una comunidad donde muchas personas adultas no escriben en español, ¿no? O hablan un español combinado, ¿no? Con otras lenguas, ¿no? ¿Qué pasa? Cada vez menos, pero sigue pasando. Y no es que eso sea bueno, ¿no? Este, Ahora, cómo explicar, ¿no? Cómo dar evaluaciones, ¿no? Cómo responder a las preguntas del aprendizaje en una sociedad donde, por ejemplo, los niños no pueden permanecer por periodos largos de tiempo en la escuela, ¿no? Como son los hijos de los migrantes jornaleros agrícolas, por ejemplo, ¿no? Es decir, el reto es que esto que dije, que es la creencia o el derecho como lo entendemos, en lo que entendemos del derecho a la educación, ¿cómo lo hacemos en que sea funcional en todos los contextos? ¿Cómo logramos que los niños en cualquier contexto del país estén en la escuela, ¿no? Si un niño tiene que acompañar a sus padres porque piscan 6 meses en Sonora, bueno, 2 meses en Sonora, dos en Sinaloa, ¿no? Es decir, pues ¿cómo lo mantenemos en la escuela, ¿no? La escuela tiene que moverse entonces. Una idea sería que sí, ¿no? Siguiendo al niño, ¿no? Se ha intentado, ¿no?
en algunas políticas educativas que buscan garantizar el derecho a la educación como lo entendemos, ¿no? Hacia estas poblaciones que se mueven, ¿no? Este, tendrían entonces que tener un plan de estudios adaptado a sus comprensiones contextuales, ideológicas, locales, etcétera. Pues tal vez, ¿no? Es decir, también se ha intentado, ¿no? Con los programas de educación indígena, con las escuelas multigrado, con todo, y que no es una política explícita. Pues en estados como en Veracruz, la mitad de las escuelas son multigrado, ¿no? Y no les va tan mal, depende de dónde estén, pero no les va tan mal, ¿no? Pero bueno, cosas así son las que nos establecen los retos, ¿no? Porque si no, porque somos complicados los mexicanos, ¿no? Nosotros definimos un derecho a la educación o creemos que el derecho a la educación consiste en una serie de cosas que a la hora de implementarlas como acciones del gobierno, como acción gubernamental, no en todos lados es fácil hacerlo, ¿no? Es decir, no en todos lados es, bueno, y aquí surgen las preguntas, ¿no? Pero bueno, ya son las preguntas que se hacen en otro nivel y que seguro, porque no los vamos a poder resolver. Es decir, ¿podríamos garantizar la educación sin necesidad de escolarizarlos a todos? Tal vez sí, pero a ver quién se avienta esa política, ¿no? A ver quién la propone sin que lo abucheen en el Congreso de la Unión, ¿no? Es decir, ¿quién propone eso? Porque va en contra de lo que creemos a lo que es el derecho a la educación. Como insisto, no es que sea verdad para que lo creamos, ¿no? O sea, y no es que sea mentira, o sea, de repente alguien podría decir una buena estrategia para que los aprendizajes se produzcan sin todos estos elementos o solo con parte de los elementos de lo que creemos que integra el derecho a la educación, pero no va a ser aceptable en una sociedad como la mexicana, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cosas, ¿no? O sea, y bueno, se han intentado. Cosas como la escuela para padres, por eso no prosperaron, ¿no? Porque la ciudad mexicana dice, bueno, ¿y el padre por qué tiene que educar, no? Por eso pago impuestos, ¿no? Para que eduquen a mis hijos, para que no sea mi problema, ¿no? Y no funciona. Tú le dices a una familia, oye, es que usted tiene que aprender cómo educar a sus hijos, y no va, ¿no? No siente que en eso constituya, o sea, una parte importante de la educación que va a recibir su hijo. Asume que no, que es la escuela, que es el profesor, que es el plan de estudios, que es el modelo educativo, que son los libros de texto, ¿no? Y bueno, última idea de esto que estamos discutiendo, este, tan complicado es nuestra idea del derecho a la educación que en mucho, esa es una reflexión que yo particularmente he hecho recientemente a partir de la nueva escuela mexicana, bueno, no sé si tan recientemente, porque también ya no es tan nueva, ¿no? Pero, bueno, porque ya tiene unos años, ¿no? No tantos como para que sea vieja, pero ya algunos años, pero la idea de la nueva escuela mexicana parte del planteamiento, ¿no? De que bueno, de que los modelos que hemos estado usando de educativos, las formas, estas visiones sobre cómo enseñar y cómo aprender, pues son más bien extranjeras, imposiciones de algunas ideas gringas y europeas, ¿no? Entonces, apliquemos algunas ideas que nos permitan construir un modelo más propio de cómo somos los mexicanos. Entonces tomamos unas teorías de otros países del sur, pero igualmente extranjeras, ¿no? Pero funcionó, pues, en la idea, en las ideas, o sea, si lo vemos así, dices, no, estas ideas son extranjeras, entonces no nos gustan, vayámonos por estas otras ideas. Oye, también son extranjeras. Ah, pero esas sí me gustan, ¿no? O sea, básicamente fue así, ¿no? Es decir, el argumento que descalifica una idea no descalifica la otra, bueno, que descalifica un modelo o una teoría, no descalifica la otra, aunque es perfectamente aplicable también a la otra, ¿no? Pero ¿por qué funciona, no? Funciona porque tenemos esa creencia profunda de que somos muy distintos, que nuestra forma de aprender, como si los humanos fuéramos tan distintos, o sea, como si nacer en un lugar, bueno, ya esa es mi reflexión, ¿no? No tienen que creer en lo que digo, ¿no? Pero yo creo que el Homo sapiens es el ser humano, el humano, ¿no? Es más parecido de lo que nos gusta reconocer, ¿no? El nacer en un país no hace tan diferente a una persona que la que nace en otro. Por lo tanto, sí creo que las formas en que aprendemos, que construimos un aprendizaje, más o menos deben ser muy semejantes, ¿no?
Entonces, bueno, pero decimos estas teorías, no, esas formas de aprender no son las nuestras. Yo no aprendo así como el gringo, como los escandinavos, ellos aprenden diferente. A ellos les funciona, a mí no me va a funcionar. Entonces quiero una teoría que me enseñe cómo aprendo yo, ¿no? Y me voy con alguien que, siendo igualmente extranjero, igualmente diferente, hablando un idioma igualmente distinto, pienso que me va a funcionar mejor, ¿no? Entonces, pero con lo que digo, esa es mi reflexión. Así caminó la política, pero es producto de lo que entendemos sobre el derecho a la educación, que al introducir el concepto, bueno, que esa es ya la discusión actual, al introducir la noción de nacionalismo, ¿no? En el derecho a la educación, que es lo que hemos estado viendo en el último sexenio y parte de lo que llevamos de pues introducir la idea de nacionalismo, que además es una idea que se ha sembrado en muchos otros campos, incluyendo el educativo, pero no de la forma que se había hecho ahora, a través del modelo educativo, pues sembrar la idea del nacionalismo, pues claro que funciona, porque es montarse sobre una idea institucionalizada, ¿no? Que te va a dar mucha legitimidad porque creemos en eso, ¿no? Creemos que tener un modelo educativo nacionalista de nosotros, del mexicano, es mejor que tener un modelo educativo que no es del mexicano, que no, o sea, ese funciona, más allá de que sea cierto o no. O sea, mi reflexión de que somos parecidos, más allá de dónde nacemos, si nacimos en el otro lado del charco o en aprendemos de una forma muy parecida, esa es mi reflexión, pero puede ser cierta, pero eso es irrelevante cuando las creencias van caminando hacia allá. Eso explicaría por qué la política educativa sí funcionó, ¿no? Pero le sumamos eso a el derecho a la educación, ¿no? Entonces el derecho ahora también es a tener un modelo, una forma de enseñar, de hacer el acto educativo que sea de los mexicanos, ¿no? Este, y bueno, ahí habría que preguntarnos si el aprendizaje colaborativo y la metodología por proyectos y esas cosas también son parecidas a los nacionalistas, pero bueno, pues al final el discurso va en ese sentido, ¿no? En algún momento se cuestionará, pero se irá adaptando, ¿no? Pues no sé, pues por ahí van entonces los retos, ¿no? Ahora le sumaríamos el reto a que la educación, ¿cómo la haces nacionalista, ¿no? ¿Cómo la haces una educación nacional, una educación mexicana, ¿no? Ese sí va a ser un reto porque, pues, ¿cómo aprende el mexicano? Hay que darle un contenido a esa respuesta, ¿no? O sea, ¿cómo aprendemos los mexicanos? Porque si contestamos lo mismo de cómo aprenden los otros, pues entonces no estamos dando la respuesta correcta, ¿no? Pero bueno, ese es el reto ahora Pero bueno, los problemas, regresándome, pues vamos, tienen que ver con cómo lograr estas cosas, que en principio, ahora agregamos el nacionalismo, que en principio le adscribimos al derecho educativo, al derecho a tener una educación, y entonces ahora, ¿cómo lo logras? Porque no acomoda, ¿no? También, digo, si de repente eres una persona que vive en la Ciudad de México, pues sí, todo ese modelo acomoda muy bien, te vas a ir a la escuela, o sea, sí, pues hay posibilidades de tener escuelas en cada colonia, con lo que dijimos, el plan de estudios, el currículo, el modelo, no sé qué, pero si tú estás en una comunidad de que de por sí es de 120 habitantes, pero la mitad ya se fue a Estados Unidos, me los van a regresar este año, pero ahorita la mitad está allá y hay 15 niños de diferentes edades, ¿no? Pues ahora escolarízalos primero, ¿no? Haz un sistema así con ese modelo por grado, de primero a sexto, con un modelo, con un plan de estudios, con un programa de educación básica, con un profesor adecuado para cada grado, pues no, es más difícil, ¿no? Entonces ahí el derecho a la educación, como lo entendemos, no se logra también, y ahí están los retos, ¿no? Y el reto es esta discusión, ¿no? Embonar soluciones, pero que al ser soluciones más adecuadas a contextos diferenciados, posiblemente no se apegan por completo a lo que aceptaríamos como el derecho educativo, ¿no? Simplemente lo que dijimos, ¿no? Si la escuela multigrado tiene mal prestigio por eso, pero como lo dije, hay casos muy buenos, muy exitosos de escuelas multigrado, pero no es aceptable porque lo vemos como que la escuela está incompleta, ¿no? Le faltan profesores.
Es como que un profesor enseña de primero a tercer año. No, no, no. Nuestro modelo es que vayan los de primero con los de primero, los de segundo, cada quien su plan de estudios, ¿no? Digo, su programa, ¿no? Y si ya los vamos a revolver, algo va a salir mal, ¿no? Bueno, la experiencia nos puede mostrar que hay casos muy exitosos y que podríamos replicarlos y hacer una política educativa a partir de ellos, pero eso llevaría el riesgo de que empezaríamos a hacer una política que va a se cuestionar de origen, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos en un modelo educativo que no es aceptable, ¿no? Bien, hasta ahí, ya para no extenderme, ¿no? A lo mejor ya me voy a otros temas, ¿no? Pero bueno, no sé si con eso satisface. De todas maneras, no es que no tenga tiempo, podemos dejar minutos más si las preguntas, sí, bueno, si las preguntas desprenden otras preguntas, ¿no? Ok, doctor. No, muchas gracias, de verdad. Creo que a Magda y a mí nos cambia el panorama, ¿no? Porque igual a lo mejor ya estábamos casadas con esta idea de la escolarización y de tomar esta como la base de lo que debe de ser, ¿no? Cuando ya hay otras Pero opciones, deberían, ¿no? otras. Pero deberían, porque, o sea, si dices lo contrario, la crítica va a ser muy dura, porque entonces tendrías que explicar, ¿no? Bueno, o tendrás, qué bueno que lo hagas, tendrás que explicar cómo el derecho a la educación pues, tiene más que ver con lo que creemos y aceptamos que con lo que realmente puede o no funcionar, que eso son cosas diferentes. Pero bueno, sí, no sé si, eh, bueno, qué bueno que les da un panorama diferente, ¿no? Por lo menos. Sí, otra visión creo que es importante para enriquecer nuestra formación. Magda, no sé si quieras agregar algo, alguna otra pregunta, porque igual me comentó la doctora Alicia que no nos pasáramos de las 7, que respetáramos su tiempo, entonces ya nos pasamos un poquito, pero algún comentario a manera de cierre, Magda. Nada más agradecer, doctor, todos los comentarios que hizo. La verdad es que nos dan bastante guía para saber desde dónde abordar algunos temas que tenemos por ahí pendientes también y que vamos a trabajar en nuestras investigaciones. Agradecerle infinitamente el tiempo que nos dedica. Sabemos que sus agendas están muy apretadas siempre, pero un gusto y un deleite de verdad haber estado en esta entrevista con usted y haber leído también parte de lo que usted ha escrito, que es bastante interesante. Gracias. No, pues gracias a ustedes, muchas gracias y bueno, pues siempre con la satisfacción de intentar poner ahí un granito de arena en la formación de alguien, siempre es como lo que más retribuye, ¿no? En satisfacción y pues gracias entonces por esta oportunidad.